Ciudad de México, 6 de junio de 2025. Eran las 17:35 cuando un operativo silencioso irrumpió en las calles de la colonia Guerrero. Las miradas se cruzaban entre los vecinos mientras patrullas sin distintivos se apostaban discretamente sobre la calle Lerdo. Minutos después, las sirenas rompieron el sigilo y la figura de una mujer fue rodeada por agentes encapuchados. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó lo que muchos ya sospechaban. María Guadalupe Verónica Maldonado López, alias La Güera, había sido capturada. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de contundencia. Es un golpe importante contra las estructuras residuales de la Unión Tepito. No permitiremos que sigan operando con impunidad en nuestra ciudad. En ese instante, algo se quebró en la colonia Guerrero. Algunos aplaudieron desde balcones, otros, temerosos, bajaron las cortinas. La sombra que había cubierto por años aquella zona comenzaba a disiparse. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para seguir los detalles de esta investigación y conocer cómo se gestó esta operación que podría cambiar el equilibrio del crimen organizado en la capital. Para entender la magnitud de este arresto, es indispensable conocer a quien lideró la estrategia desde el corazón de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch. Harfuch, de mirada firme y voz pausada, no es un funcionario cualquiera. Nieto de un general del ejército y con trayectoria en inteligencia, se ha convertido en un referente de la lucha frontal contra el crimen organizado. Bajo su gestión, se han desmantelado células enteras, se han detenido líderes históricos y, sobre todo, se ha reconstruido la confianza en las instituciones de seguridad. Durante meses, informes de inteligencia señalaban a La Güera como pieza clave en las actividades ilícitas de la Unión Tepito. No era solo una operadora, era un puente directo con su hermano, Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, antiguo líder de la organización, y aún con fuerte influencia desde el penal de máxima seguridad, donde cumple una larga condena. En la colonia Guerrero, su presencia era conocida pero temida. Era la mujer que decidía qué predios serían despojados, qué negocios pagarían cuota, y a quién se le permitiría vender droga sin represalias. Su rostro, aunque poco fotografiado, era inconfundible entre los habitantes. Todos sabían quién era. Nadie se atrevía a nombrarla. Ese 6 de junio, la tensión en las calles podía cortarse con cuchillo. Vecinos que desde años atrás habían visto su barrio transformarse en terreno de nadie, observaban con incredulidad cómo finalmente caía quien por tanto tiempo les había infundido miedo. Los rostros envejecidos por el estrés parecían por un momento aliviados. La calle Lerdo, usualmente bulliciosa, se convirtió en escenario de una operación quirúrgica. Harfuch había ordenado que no se escapara ningún detalle. Cada patrulla tenía coordenadas precisas, cada agente conocía su función exacta. No había margen para errores. A las 17:38, 3 minutos después del inicio, la operación estaba concluida. La Güera fue esposada sin oponer resistencia. Sus ojos, según uno de los testigos, no mostraban miedo, sino rabia contenida. Sabía que había llegado su hora. Sabía también que su caída no era casualidad, sino producto de una estrategia tejida con paciencia. Mientras la trasladaban en una camioneta blindada rumbo a la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, los radios de los agentes crepitaban con códigos de confirmación. Nadie hablaba demasiado. La tensión seguía en el aire. En la secretaría, Harfuch observaba desde la sala de mando el despliegue final. No celebró, no sonrió. Solo levantó el teléfono para comunicar al gabinete de seguridad lo que ya era oficial. La operadora más visible de la Unión Tepito había sido capturada. Pero esta detención no fue improvisada. Fue el resultado de meses de trabajo coordinado entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante semanas, los movimientos de La Güera fueron monitoreados con precisión quirúrgica. Cada encuentro, cada desplazamiento, cada llamada. Lo que vendría después era todavía incierto.
Sin embargo, en las oficinas centrales la sensación era clara. Se había dado un paso crucial para desmantelar lo que quedaba del imperio criminal de los Mollado López. Las primeras horas tras la detención de la güera estuvieron marcadas por una mezcla de asombro, miedo y expectativa. La noticia corrió con rapidez por los callejones de la colonia Guerrero. Algunos vecinos, aún incrédulos, confirmaban el hecho entre susurros. Otros compartían por mensajes de texto imágenes borrosas de la captura. Lo que parecía imposible, finalmente, había ocurrido. A las 17:30, los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y miembros de la Policía de Investigación irrumpieron en la calle Lerdo, una de las más transitadas de la zona. Lo hicieron sin anunciarse, sin luces ni sirenas. Era una operación táctica, planeada con precisión para evitar cualquier fuga o enfrentamiento. María Guadalupe, Verónica Maldonado López, no tuvo oportunidad de escapar. Para las 17:33 ya estaba rodeada y a las 17:35 esposada. Los oficiales habían recibido órdenes claras: actuar con rapidez y sin margen de error. La calle Lerdo fue acordonada con una velocidad asombrosa. En cuestión de segundos, la rutina del barrio fue reemplazada por el estruendo de botas, órdenes secas y el zumbido constante de radios policiales. Nadie se resistió, nadie preguntó. Varios habitantes observaron la escena desde sus ventanas. Aunque sabían quién era la güera, pocos se atrevían a pronunciar su apodo en voz alta. El miedo, a pesar del operativo, seguía presente. No era solo la mujer que había sido detenida, era el símbolo de una red que durante años había infundido terror entre los comerciantes, inquilinos y propietarios de la zona. En los informes preliminares del Registro Nacional de Detenciones, la operación quedó registrada con precisión. Mujer, 52 años, detenida en la alcaldía Cuauhtémoc, imputada por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como extorsión y despojo de predios. Había sido trasladada a la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, bajo el expediente ICP-6. Para muchos, ese documento no era más que un trámite burocrático, pero para las víctimas de la güera significaba el inicio de una posible justicia. Durante años, ella se había aprovechado del vacío institucional en la colonia Guerrero. Bajo el amparo del nombre de su hermano, había instaurado un régimen silencioso de miedo y control. Los testimonios recogidos en las inmediaciones eran desgarradores. Un anciano relató cómo meses atrás fue obligado a abandonar su vivienda tras recibir amenazas anónimas. Su predio, ahora, estaba ocupado por desconocidos que decían tener autorización. Una comerciante lloró mientras contaba cómo debía pagar cuotas semanales para mantener abierto su pequeño puesto de comida. Ninguno de los dos se atrevía a denunciar. Todos sabían que el brazo de la güera era largo y peligroso. Esa tarde, sin embargo, la narrativa empezó a cambiar. La detención había sido limpia, sin balazos ni persecuciones, pero el impacto fue tan potente como si hubiera habido fuego cruzado. El mensaje era claro. Las autoridades estaban dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias para recuperar el control del territorio. La colonia Guerrero, a pesar de sus carencias, es una zona estratégica. Cercana al centro histórico, a pasos del Eje 1 Norte, ha sido codiciada por grupos criminales que ven en sus edificios antiguos y predios abandonados una oportunidad para el lucro ilícito. Ahí el despojo se volvió una industria, las amenazas una herramienta cotidiana, y la güera, según múltiples fuentes, era la arquitecta de ese sistema de terror. En los días previos a su captura, los movimientos de Maldonado López fueron monitoreados con drones encubiertos y vigilancias fijas. Cada uno de sus desplazamientos era registrado, cada contacto intervenido. Su rutina era predecible, y eso permitió planear el operativo sin margen de error. Las autoridades sabían que debía ser un golpe certero. Cualquier filtración, cualquier error, podía alertar a su red de protección. Por ello, el sigilo fue absoluto. Ni siquiera los vecinos más atentos
supieron lo que se avecinaba hasta que vieron la camioneta policial cerrando el paso. Tras su captura, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos aseguraban que no sería la única detenida. Otros temían represalias. Pero había algo que nadie podía negar. Por primera vez en mucho tiempo, la colonia Guerrero había sentido un respiro. Ese respiro, sin embargo, era frágil. Las heridas que dejó la presencia de la güera no sanarían de inmediato. Pero el primer paso estaba dado. Y mientras el sol caía sobre los tejados de concreto de la alcaldía Cuauhtémoc, la ciudad entera comenzaba a preguntarse: ¿qué otras piezas caerán tras la caída de una operadora clave? Luego de ser capturada en la colonia Guerrero, María Guadalupe Verónica Maldonado López fue conducida a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa. El traslado fue rápido, bajo estrictas medidas de seguridad. Las autoridades sabían que la mujer no era una delincuente común. Tenían frente a sí a una figura clave en el engranaje residual de una de las organizaciones más temidas de la capital, la Unión Tepito. Horas más tarde, el Registro Nacional de Detenciones actualizó su estatus. Maldonado López quedaba oficialmente a disposición de las autoridades ministeriales por su presunta participación en delitos contra la salud, en modalidad de narcomenudeo, así como por su vinculación con actos de extorsión y despojo de predios. Poco después, sería trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social en Tepepán. Pero, ¿cómo una mujer de 52 años, sin antecedentes judiciales notorios, llegó a convertirse en uno de los rostros visibles del crimen organizado en la Ciudad de México? Para entenderlo, hay que retroceder más de una década. En aquellos años, la Unión Tepito consolidaba su poder como una red delictiva con estructuras casi empresariales. Su líder, Roberto Mollado Esparza, mejor conocido como El Betito, combinaba brutalidad con astucia. Entendió que para sobrevivir a los golpes policíacos debía repartir funciones entre personas de confianza, y pocas eran tan leales como su familia. Verónica Maldonado, su hermana mayor, no tardó en asumir un rol dentro del grupo. No era la encargada de la violencia, pero sí del territorio. Su campo de acción se centraba en predios estratégicos de la colonia Guerrero, zonas con alta demanda inmobiliaria y poca vigilancia institucional. Bajo su supervisión se gestaron maniobras complejas de despojo, documentos falsificados, amenazas sistemáticas y complicidades silenciosas. Además, administraba el narcomenudeo con una estructura firme: puntos de venta vigilados, horarios definidos, distribución escalonada. Las ganancias, según informes confidenciales, ascendían a cifras que rivalizaban con las de medianas empresas formales. Y aunque evitaba aparecer en redes o medios, su nombre circulaba en los círculos del miedo. En el barrio, todos sabían quién era la güera. Era la mujer de hablar suave y ojos filosos. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con una mirada o un gesto para que el mensaje quedara claro. Si alguien se interponía en sus intereses, pronto aparecían los problemas: amenazas veladas, sabotajes, visitas incómodas. Uno de los casos más emblemáticos fue el de un joven abogado que intentó defender a una familia desalojada de su predio. Días después, su automóvil fue incendiado frente a su domicilio. Nunca más volvió a tocar el caso. Ese era el estilo de la güera, indirecto, pero eficaz. Su influencia creció con el tiempo. Mientras el Betito enfrentaba procesos judiciales, ella mantuvo viva la red. Era el eslabón que unía la cárcel con la calle, la mente con la mano ejecutora. Y aunque otros hermanos, como la China, también tenían participación en la organización, Verónica era vista como la administradora de confianza. En los informes de inteligencia consultados por las autoridades, su nombre aparecía ligado a al menos 9 casos de despojo en diferentes colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. También se le relacionaba con operativos de venta de droga cerca de escuelas, centros de salud y estaciones del metro. Siempre actuaba con cautela, delegando funciones, evitando dejar huellas.
El perfil psicológico levantado por la Unidad de Análisis Conductual del Ministerio Público la describe como una mujer meticulosa, con alto sentido de control y baja tolerancia a la insubordinación. No improvisaba, planeaba cada movimiento con antelación, y aunque parecía distante, mantenía vigilancia constante sobre sus subordinados. Los vecinos que se atrevieron a hablar, bajo condición de anonimato, describieron el ambiente como irrespirable. Muchos abandonaron sus viviendas, otros vivían con miedo permanente. Sabían que los ojos de la güera estaban en todas partes, en los mercados, en los edificios, incluso en los taxis. Su caída representa más que un arresto. Simboliza la fractura de una estructura que se creía intocable, y aunque la organización aún mantiene tentáculos activos, perder a una operadora de su nivel significa un golpe duro, tanto en lo logístico como en lo psicológico. Las autoridades no lo dicen abiertamente, pero hay una sensación compartida entre quienes han seguido su rastro durante años. Con la caída de La Güera, se ha abierto una fisura en el núcleo familiar de la Unión Tepito. Una fisura que podría, si se actúa con decisión, convertirse en fractura total. Mientras La Güera era procesada en Tepepán, otras piezas del rompecabezas empezaban a revelarse. La operación que culminó con su arresto no había sido un evento aislado, sino parte de una estrategia de inteligencia mucho más amplia, enfocada en cortar los canales de operación que aún mantenía Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, desde el interior del penal federal. Pese a estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 CPS Chiapas, El Betito no había perdido el control total de su estructura. A través de familiares, abogados y mensajeros, había logrado mantener una comunicación constante con operadores externos. Su hermana Verónica era, hasta hace unos días, su principal enlace. Condenado a 43 años y 9 meses por homicidio calificado y tentativa de homicidio, acumulaba además otras penas por delitos federales relacionados con posesión de metanfetaminas y armas de fuego. Aún así, informes recientes indican que continuaba dando órdenes desde su celda, ajustando rutas, estableciendo cuotas y autorizando movimientos estratégicos. En abril de 2025, un tribunal colegiado había reducido una de sus sentencias al detectar inconsistencias en el proceso judicial que lo llevó a prisión en 2018. Esta decisión fue duramente criticada por organizaciones civiles y por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que alertaron sobre el riesgo que implicaba debilitar las medidas legales contra un líder con historial de evasión y manipulación de identidades. Las palabras de Harfuch fueron contundentes al respecto. Mientras haya operadores leales fuera, seguirá existiendo un riesgo. Por eso es crucial desmantelar no solo las estructuras físicas del crimen, sino las redes humanas que las sostienen. Y es que la detención de La Güera no solo fue un logro táctico, también puso al descubierto la resistencia del sistema penitenciario para contener la influencia de ciertos reclusos. En el caso de El Betito, se documentaron múltiples intentos de soborno, amenazas a custodios y filtración de mensajes hacia el exterior. Su figura seguía generando obediencia incluso tras las rejas. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública implementó una serie de medidas extraordinarias. Se reforzaron los controles de ingreso de abogados, se revisaron las comunicaciones internas y se rotaron elementos penitenciarios sospechosos de facilitar el contacto con el exterior. Aún así, el reto seguía siendo mayúsculo. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los testimonios de las víctimas de despojo comenzaron a cobrar fuerza. Familias enteras acudieron a las autoridades para exigir que se revisaran los documentos de propiedad de predios tomados por grupos vinculados a La Güera. Se hablaba de escrituras falsificadas, ventas simuladas y amenazas directas contra propietarios legítimos. Uno de los relatos más impactantes fue el de una mujer de 67 años, quien contó cómo fue sacada de su vivienda durante la madrugada por sujetos armados.
Su casa fue convertida en una bodega de distribución de droga, y ella vivió por meses en albergues, esperando justicia que nunca llegaba. Al enterarse del arresto de Verónica Maldonado, rompió en llanto. «Ahora tal vez podamos volver a casa», dijo. El impacto mediático del caso también generó reacciones políticas. La jefa de gobierno reiteró el compromiso de su administración para limpiar las alcaldías más afectadas por el crimen organizado. Se anunció una serie de operativos simultáneos en puntos estratégicos de la alcaldía Cuauhtémoc, con participación de la Guardia Nacional. En un ambiente donde la impunidad parecía norma, la captura de La Güera comenzó a cambiar percepciones. Aunque aún quedaban muchos pendientes, la acción coordinada entre Fiscalía y Secretaría de Seguridad Ciudadana marcaba una diferencia palpable. Los vecinos empezaban a hablar con menos miedo, los negocios reabrían sus puertas y los niños regresaban a jugar en la calle. La prensa, por su parte, retomó casos olvidados relacionados con la Unión Tepito. Varios reportajes documentaron el patrón sistemático de apropiación ilegal de viviendas y negocios. La figura de Verónica Maldonado aparecía una y otra vez, como sombra detrás de amenazas y despojos. Y mientras los titulares seguían girando, en las oficinas de inteligencia se analizaban los siguientes movimientos. La caída de una pieza tan importante como La Güera obligaba a reconfigurar el mapa del crimen en la capital. Nadie sabía aún si habría represalias, pero lo que sí estaba claro era que la organización había recibido uno de los golpes más significativos desde la captura de su líder original. La mañana siguiente al arresto de La Güera fue distinta. En la colonia Guerrero, los patrullajes aumentaron y se reforzaron los accesos. El eco de la captura había llegado no solo a los vecinos, sino también a los círculos que aún simpatizaban con la organización. Los cuerpos de inteligencia no tardaron en recibir alertas. Había movimientos inusuales en zonas vinculadas a operadores de la Unión Tepito. Los informes hablaban de intentos de reorganización y posibles represalias contra testigos o comerciantes que colaboraron con las autoridades. El riesgo de reacción era real. Harfuch lo sabía. Por eso, ordenó activar una serie de operativos preventivos en 3 alcaldías clave: Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. El objetivo era claro: impedir que el vacío de poder fuera aprovechado por otros actores. Durante 48 horas, más de 300 elementos de seguridad se desplegaron en calles, tianguis, mercados y zonas habitacionales de alta vulnerabilidad. Se realizaron cateos en domicilios sospechosos y se detuvieron a 5 personas con vínculos directos con el narcomenudeo. Aunque ninguna tenía el peso de La Güera, el mensaje era contundente: no habría tregua. La Fiscalía General de Justicia, por su parte, anunció la revisión de todos los casos vinculados al despojo de propiedades en la colonia Guerrero. Prometieron un censo casa por casa, entrevistas con víctimas y la posible restitución de inmuebles que fueron tomados bajo coerción o fraude. Era un paso esperado por años. Por fin las instituciones parecían escuchar. Mientras tanto, en el Centro Femenil de Reinserción Social en Tepepan, Verónica Maldonado fue ingresada a una celda de seguridad media. Fuentes al interior reportaron que se mantenía en silencio, sin solicitar visitas ni hacer declaraciones. Su abogado presentó un recurso legal para impugnar la detención, pero fue rechazado por falta de fundamentos. El proceso judicial seguiría su curso con pruebas sólidas y múltiples testimonios en su contra. Afuera, la percepción comenzaba a cambiar. Muchos ciudadanos que habían perdido la fe en las instituciones volvieron a creer en la posibilidad de justicia. La figura de Harfuch emergía fortalecida, no solo por la eficacia de la operación, sino por la firmeza con la que había enfrentado una red de poder cimentada por años. En conferencia de prensa, el titular de la SSC expresó: «Sabemos que falta mucho por hacer, pero cada captura nos acerca a una ciudad más segura. Hoy dimos un paso importante. No vamos a retroceder». Sus palabras encontraron eco en los rostros de quienes, por primera vez en mucho tiempo, pudieron dormir tranquilos.
en los comercios donde se habían interrumpido los pagos de cuota, en las familias que empezaban a pensar en volver a sus hogares, pero no todos celebraban. En los corredores del poder criminal, la caída de la Güera se sintió como una traición. Varios integrantes de bajo perfil comenzaron a buscar nuevas alianzas. Otros desaparecieron, temiendo ser los siguientes. El equilibrio interno de la Unión Tepito se quebraba. Los expertos en seguridad coinciden en que esta captura representa una ventana de oportunidad. Si el Estado logra sostener el control del territorio, reforzar la justicia para las víctimas y cortar los vínculos con las estructuras restantes, la organización podría perder fuerza de forma definitiva. Pero esa es una batalla que aún está en curso. Por ahora, lo cierto es que una de las operadoras más temidas de la capital ha caído. Su caída representa no solo la ruptura de una cadena delictiva, sino el inicio de una posible reconfiguración del poder en las calles. Su silencio en prisión es tan elocuente como sus años de dominio. La colonia Guerrero, donde el miedo era rutina, comienza a escribir una nueva historia. No será fácil, no será rápida, pero esta vez parece haber una voluntad real de cambiar. Si este video te pareció revelador, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones y reportajes sobre seguridad, justicia y crimen organizado en México. Y no te vayas sin ver el siguiente video que te dejamos en pantalla, donde te contamos cómo operaban otros líderes de la Unión Tepito desde prisión. Haz clic ahora y sigue descubriendo las verdades que muchos quieren ocultar.